La paz del Señor, amados, Dios les bendiga. Es un gran placer estar ministrando en este momento a toda nuestra iglesia y también a todos aquellos que nos acompañan en las redes sociales. Quiero comenzar en este día con un texto muy importante, muy especial, que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, que dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra del Señor. Amados, más que nunca nosotros encontramos personas que se quejan de todo. Muchos pasan toda la vida lamentando su sufrimiento en el pasado, se quejan y aún quedan después del sufrimiento del pasado sufriendo el presente, ¿no? Y esperando sufrir también en el futuro. Y siguen quejándose, se quejan de las incomprensiones, se quejan de las persecuciones, se quejan de racismo, se quejan de discriminación. Bien, hace parte de su vida las quejas. Y cuando nosotros vemos esto, pareciera, ¿no?, que estas personas tienen siempre lástima de sí mismos y quieren que todos sientan lo mismo que ellos sienten. Y de una forma sutil ellos van contagiando a otras personas para que ellas también sean arrastradas a esta misma forma de vida, que es terrible vivir una vida con quejas, con lamurios, y esto no es bueno para nadie. Para estas personas, sus palabras preferidas, yo hice una pequeña lista, ¿no? Dice, ellos dicen, estoy luchando. Esta es la palabra que los cristianos más dicen, estoy luchando. Pero no hablan de una forma como si estuvieran como guerreros, que estuvieran como soldados, que estuvieran como defendiendo un territorio. No, dice estoy luchando porque estoy sufriendo, ¿no? Y la verdad que luchar es lo menos que ellos hacen, es luchar. Pero utilizan la palabra estoy luchando. Y luego algunos dicen, nadie me hace caso, no me toman en cuenta, y todo eso es porque soy pobre, es porque soy negro, es porque soy blanco, es porque soy gordo, soy flaco, y a veces utilizan cada argumento que realmente nos da vergüenza, ¿no? Y después dicen, no, es porque son todos una camarilla. Son personas que no pueden integrarse porque están lastimadas, se sienten lastimadas y se lastiman a cada día a hacer ese tipo de afirmaciones. Pero quiero leer con ustedes en este libro de 2 de Corintios, o mejor rememorando lo que hemos leído al principio. Él dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, persecuciones, angustias. Mira, cuando nosotros leemos esto, pareciera que el apóstol San Pablo, él nos da a entender o entendemos, si no vemos el contexto general, que a Pablo le gustaba el sufrir, que a él le gustaba el sufrimiento, que le gustaba estar ahí sintiendo dolor, ¿no es?, por el sufrimiento. Pero no es esto, ¿no es? Porque si fuera así, él sería un masoquista, que es una persona que le gusta sufrir, que le da mucho valor a sufrir, a sentir dolor y lástima de sí mismo. Pero no creo que a Pablo le gustaba sufrir. Yo creo que cuando él decía esto, ¿no es?, que cuando le venían todas estas cosas, ¿no es?, él estaba queriendo enseñar que su posición, su actitud delante de los sufrimientos, persecuciones, su posición era gozarse en el Señor. No es que él se alegraba en sufrir, él se gozaba en el Señor,
no daba bola, como decimos, ¿no? Al sufrimiento, al dolor, no lo quedaba ahí remordiendo. Él decía, no, yo voy a alabar al Señor. Y vemos él muchas veces haciendo esto, ¿no? Cuando estaba en la prisión con Silas, ¿no? Dice que ellos cantaban himnos, alababan al Señor, y era una forma de él recuperar y buscar fuerzas para poder enfrentar aquellas situaciones. Y interesante que le dice, porque cuando, volviendo al texto, ¿no? Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Pareciera aquí que una contradicción, como si yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Pero Pablo estaba diciendo que el cristiano tiene que aprender a lidiar con estas cosas, con los sufrimientos, con los dolores, las aflicciones y todo aquello que muchas veces nos impide de seguir adelante. Es fácil doblegarse y aceptar estas cosas y quedar quejándose, quedar ahí sintiendo lástima de sí mismo. Pero Pablo nos da una enseñanza tremenda. Él dice, no, cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. ¿Qué quiso decir él? Que cuando él llegaba al sufrimiento, ¿no? Él se sentía tan para abajo, él con su opción, con su elección sabia, y alababa a Dios. Entonces él dice, y cuando yo llego allá al fondo del pozo, yo dependo totalmente de Dios, yo necesito de Él, y Él viene a mi socorro, Él viene a mi encuentro, y yo me levanto fuerte, más fuerte que antes. ¿Qué cosa ha acontecido? Que cuando él alaba a Dios, cuando él reconoce el señorío de Dios sobre su vida, él entonces puede gozarse, y él puede decir, bien, sufro pero tengo alegría, sufro pero tengo una esperanza, y entonces no vale la pena estar quejándose. Pablo nos da un excelente ejemplo de todo eso, ¿no? Y tremendo es que a veces nosotros pensamos que sufrimos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, ¿no? que somos sufridos, que nosotros pasamos, que nosotros fuimos malentendidos, que no tuvimos oportunidades, y decimos, ucha, mi vida es un sufrimiento. Pero quiero decirte una cosa, ¿no? Que cuando yo veo las palabras de San Pablo en 2 de Corintios 11, del 23 al 33, me da vergüenza, ¿no? Porque pensamos que sufrimos, pensamos que pasamos por alguna cosa, ¿no? Pero la verdad es que comparando con la vida de este gran siervo de Dios, nosotros vamos a ver que realmente nosotros no hemos encontrado ningún sufrimiento en nuestra vida. Voy a leer un texto, 2 de Corintios, capítulo 11, y el versículo 23. Dice así, son ministros de Cristo, como si estuviera loco yo hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, vean bien, en cárceles mucho más, estuvo encarcelado mucho más que cualquier otro apóstol, ¿no? Él dice, en peligros de muerte muchas veces. Nadie estuvo tan cerca de la muerte como el apóstol San Pablo. Y ahí comienza a hacer un relato que nos impresiona de ver cómo este hombre encontró resistencia en su debilidad, en el momento en que él se sentía tan débil. Él dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Imaginen, ¿no? Si fueran 40 azotes, ¿no? Serían 200 golpes que él había recibido de los judíos. Ahora saca 5, ¿no? Saca uno de cada uno, entonces son 195 golpes. Imaginen ustedes, azotado 195 veces, y no era de una forma como un juguete, era algo muy serio. Luego, él dice, versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas.
El primer azote era con látigo, ¿no? Y los látigos romanos eran látigos que tenían fierros, tenían huesos y todo eso, ¿no? Pero ahora él habla aquí de látigo, de varas, ¿no? Él fue, dice, 3 veces con vara. Y también imagino, hermano, que no eran livianas las manos de aquellos que le golpeaban. Y luego él dice, una vez fui apedreado. Ahora comienzo a pensar, solo en nombrar ese poquito aquí nos da vergüenza, ¿no? Que nos quejemos de eso o de aquello. Pero vean ustedes aquí, fui apedreado una vez, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Hasta de los falsos hermanos Pablo sufría, ¿no? Pero era un hombre que nos da un ejemplo fabuloso. Pero continúa, él dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Wow, y dice que todo eso le traía un afán y su sufrimiento aún mayor era por la iglesia, ¿no? Él decía, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Aún en medio del sufrimiento, él podría decir, ¿sabe qué? Acabó. Yo estoy sufriendo en vano, no me hacen caso, no da cierto, la gente es una ingrata. No, él dice, sigo preocupado por las iglesias. Y él dice que se enfermó, él dijo que muchas cosas pasaron con él. Y él termina diciendo en el versículo 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mi pregunta ahora es, hermano, ¿cuánto usted ha sufrido? ¿Será que lo que usted pasó puede usted andar quejándose y decir, soy un pobre, soy un miserable, no soy nadie? Usted, no sé, no podemos, no tenemos la legitimidad para decir que hemos sufrido alguna cosa. Aún en nuestro tiempo, en nuestra generación, hay cristianos que están viviendo en lugares remotos, que están viviendo en países donde la prohibición de proclamar la palabra y ser titulado o saber que son cristianos, son torturados, están en prisiones por muchos años, y ahí esas personas, al salir de ahí, para los que consiguen salir, porque la mayoría son muertos en las torturas, al salir de ahí, la gente dice, no, ese ahora acabó. No, sale con más fuerza. ¿Por qué? Porque en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de todo ese aprieto, la gente inteligente, la gente que realmente sirve a Dios, en vez de quejarse, alaba al Señor. Se goza en el Señor. Son dos cosas aparte. Dios nos permite pasar por tribulaciones. Y ustedes saben, yo mucho he predicado sobre este tema, que muchas veces ni siquiera son tribulaciones y probaciones. Muchas veces es corrección de Dios. Es Dios que nos está corrigiendo. Es Dios que nos está apretando para que nos arrepentamos, ¿no? Pero siempre tenemos en cuenta que es un sufrimiento, es un dolor. Pero hoy, ¿no? Dios tiene una palabra para ti. Dios está hablando contigo, ¿no? Que no es más para quejarse, que es para enfrentar ese tiempo. Estamos viviendo tiempos que no éramos acostumbrados a vivir. Ayer alguien me llamó desde Bolivia y dice, pastor, la gente ya no aguanta más. Muchos están saliendo desesperados para conseguir alimento porque ya hay hambre. Y yo creo que es verdad, porque aquí también en muchos lugares es así. La gente se desespera
Ya no sabe más si el peligro mayor es del coronavirus o si el peligro es morirse de hambre. Pero la gente está saliendo, ¿no? Y muchos están en ese tiempo con lamurias, con quejas, pero quiero decirle, Dios está tratando contigo, Dios está tratando conmigo. Dios nos está enseñando quién es el que manda, quién es el que tiene el control. Y nosotros, hagamos como Pablo, hermano. Hagamos como este siervo de Dios, que cuando todo esto venía sobre él, él decía, esta es una cosa, mi parte es alabar a Dios, mi socorro viene del Señor, ¿no? Nosotros vemos el Salmo 121, ¿no? Yo levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el socorro? Quizás estaba en una puntita de querer comenzar a quejarse, pero de pronto él dice, mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos, el Todopoderoso, el que nunca falla. Él está preocupado por su iglesia, pero es tiempo. Hay dos cosas que tenemos que hacer en ese tiempo, amados. Primero, alabar a Dios, glorificar a Dios en medio de la tormenta. Segundo, predicar el evangelio, porque Jesús, esa es una de las señales más notorias, más contundentes de toda la historia de la humanidad hasta ahora, lo digo a nuestra generación, de que Jesús viene pronto y que nosotros tenemos que accionar esta obra que Dios hizo en nuestra vida y salir y decir a la gente, de anunciar a la gente que Dios está llamando la gente al arrepentimiento, al quebrantamiento, a un nuevo estilo de vida. Podemos hacerlo y gloria a Dios que muchos están haciendo. Yo estoy viendo en las redes sociales, en condominios, hermanos que colocan sus parlantes y están predicando, ¿no? Y no son predicadores. Son apenas hermanos, son apenas siervos como usted y como yo. Pero ellos están con sus parlantes ahí, los vecinos están escuchando. Y ellos dicen, es tiempo de volverse para Dios. Nosotros podemos ser cambiados en una nueva persona y viene un tiempo nuevo de Dios para cada uno de nosotros. Veo otros que colocan sus parlantes en las puertas, aún los de nuestra congregación, de la amada familia Nueva Vida, ¿no? He visto que colocan parlantes en las puertas con alabanzas, ¿no? Con prédicas, con testimonios. Ahora veo ahí las chicas y las hermanas haciendo sus panes, ¿no? Ahí manos en la masa, nuestra panadería, y colgando en las rejas de la iglesia con panes ahí y un folleto de pan de vida, ¿no? Wow, esto realmente llena de orgullo a cualquier pastor, en ver que la iglesia se mueve en ese tiempo, que está entendiendo el momento. Porque ahora, si vamos a quejarnos, tenemos motivo. ¿De quién vamos a quejarnos? De la presidente Janine, vamos a quejarnos de los empresarios que despiden a los funcionarios, vamos a quejarnos del partido que salió, vamos a quejarnos que se están aprovechando de alzar los precios. Motivo y razones hay para quejarse de montón. Podemos hacerlo y usted puede hacerlo, pero ¿qué ventaja tendrás en esto? Nada. Nosotros solo vamos a contagiar a nuestra familia. Y ese contagio es peor que el coronavirus porque mata espiritualmente. Entonces es tiempo de levantarse y decir, ¿no? El Señor reina, ¿no? En esta casa y aquí Él es glorificado. Y comenzar a alabar a Dios por la salvación de muchas vidas y también porque este mal va a acabar pronto y la iglesia se levantará con mucho más fuerza. Pero tú tienes que estar preparado para ese tiempo, con quejitas, como yo digo siempre, con ay, 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 con uy, 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 con esto, con aquello. Eso no lleva a nada. Solo te va a rotular de ser un llorón, de ser un flojo en la tribulación. Pero Dios está diciendo, y Pablo dice, ¿no? Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte.
No es que él tenía placer en su flaqueza, no, no. Pero él dice, cuando estoy así, yo siento que alabando al Señor, yo crezco, yo avanzo, yo puedo llegar a lugares y a niveles más altos que Dios tiene para mí. Y quiero decirte, toda esta prueba, ella va a redundar en victoria. Toda esta tribulación que estamos pasando como iglesia, y también todo el mundo está pasando, ¿no? Esto viene para lijarnos, limarnos, para dar pasos más allá. Pero vamos a dejar pasar ese tiempo, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto tiempo más, y salir de esto peor de lo que entramos. Entonces nosotros no estamos aptos para el reino de Dios. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es eso que tenemos que hacer en ese tiempo, ¿no? Es no dar oído, no dar lugar a la queja, a los lamurios, sino que ahora levantarnos y decir, Jehová es nuestro guerrero y nosotros somos del ejército de Dios y nosotros vamos a ir en dirección a la victoria. Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero decirles que les extrañamos mucho, que esperamos que pase ese tiempo para que podamos retornar a nuestra amada Bolivia, a nuestra amada familia Nueva Vida. Quiero orar contigo. No te quejes más. Basta de llorar, no sea llorón. Ahora es el tiempo que Dios quiere hacer cosas nuevas. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús. La verdad que es un tiempo difícil, están faltando alimentos, hay dificultades, hay provaciones sin número. Pero también es verdad, Señor, que aquellos que han confiado en ti, como dice tu palabra, nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Aquellos que te alaban son alimentados, así como Elías fue alimentado por aquellos cuervos, Señor. Así como también enviaste ángeles a servir a Elías. Aquellos que te sirven, aquellos que te aman, aquellos que tienen su confianza y se gozan en ti, Señor, serán levantados para la gloria y honra de tu nombre. Te alabamos, papá. Te exaltamos, Rey de Gloria. Da un ánimo nuevo a mi hermano. Traz un ánimo nuevo a mi hermana, a este joven, a este adolescente, a este hermano mayor, a la familia de la fe, Señor. Que ese sea un tiempo de regocijo donde tú, Señor, se glorifique en nuestras vidas. Yo oro y bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bien, ¿eh? Dios le bendiga. Fue un tiempo precioso. Sigamos adelante. Los amamos en el Señor. Un gran abrazo.